Señores, retornando a su programa Última Entrega. Equipo pesado. Doctor Salazar, no sé si quería terminar una idea del caso de Lula. Mesa era que tenía una idea y yo lo interrumpí. No, la idea era precisamente que lo que llama la atención es cómo este señor ha sido condenado precisamente por los rumores de la prensa, por artículos infundados que han realmente reproducido los medios. Pero yo creo que ya ese es un tema bastante debatido y más bien deberíamos pasar al ámbito nacional. Señor Mesa, a mí me gustaría hacer una síntesis nada más para aterrizarlo, como dice Puntier. Esto es una conversación entre amigos, o sea, los televidentes. Correcto. Por eso es la confianza. Y es lo siguiente, eso es una advertencia a la clase política dominicana. Correcto. A la clase política dominicana. Los empresarios dominicanos han ganado tanto dinero en los últimos años, pero no tenemos un crecimiento económico que en el 2004 el PIB era de 18 mil millones de pesos y ahora anda por más de 70 mil. ¿Dónde está ese dinero? Está en los bolsillos de la mayoría de los empresarios dominicanos que tienen, y lo sabe Luna Valiente, que es economista. Y son los que piden, perdón, hoy, que el sector industrial necesita de un empuje, pero ustedes tienen que el empuje igualdad. Correcto. Óyeme, y se quejan porque Proindustria le quitó un incentivo. Tienen tanto dinero, amigos, que han comenzado a invertir en Centroamérica, capitales dominicanos. Así mismo, todos lo sabemos. Así mismo es. O sea, los que estamos enterados lo sabemos. Y sin embargo, crecimos a ese nivel de ese PIB de casi 20 mil millones en 15 o 18 años a 75 mil, y la presión tributaria sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué esa riqueza no ha tributado para devolverle a la sociedad lo que ha generado de riqueza? En términos reales, la presión tributaria es más baja. Claro. Porque el PIB es más alto y la presión tributaria no sube nada. Entonces, en términos reales, la presión tributaria es más baja. Negativa. Entonces, ¿qué ocurre, Mesa? Que era lo que yo quería quizás hacer la... Eso es el señor Campo de Moya que le estamos diciendo. Que esa es el centro de lo que debe ser la visión de un político en la República Dominicana. Saber que los van a querer sustituir, como está ocurriendo en otros lados, por empresarios en el poder. Porque ya no quieren a los políticos ni a los partidos. Ahora lo que quieren los empresarios es también tener el poder político. Y eso va a ocurrir en la República Dominicana. Y eso es lo que está ocurriendo con Lula, con Cristina, con la misma Bachelet, que ya hay temas con PPK en Perú, que lo quitaron. Con lo que ocurre en Colombia, que parece Correa, con el mismo Bolivia, con el mismo Panamá, es lo que va a ocurrir en República Dominicana, y la clase política debe blindarse para ese tema, porque los empresarios ya no quieren ser solamente dadores y partícipes desde las gradas. Quieren compartir el poder. Quieren el poder político. No, lo que pasa es que el objetivo empresarial y corporativo siempre va a ser el dominio de las clases políticas para sus políticas regulatorias, y que la regulación sea desde su mismo sector. O sea, el sector empresarial es el regulador y es el que controla y maneja e impone. Y eso es muy peligroso, porque los países se desarrollan institucionalmente cuando esas cosas se separan. Pero guardar la distancia, lo que ocurrió aquí en el año 1963 fue el sector empresarial que provocó el derrocamiento del profesor Bosch. Bueno, el embrionario del sector empresarial, el que se estaba repartiendo los bienes de Trujillo. Correcto. La oligarquía que creció alrededor de vamos a hablar de eso, Pero los capitales empresariales... Vamos a hablar de la encuesta. Que con el doctor Salazar tenemos que hablar de la encuesta. Pero a mí me encanta ese tema. Ahora, yo te garantizo que si hablamos de eso, este va a ser el último programa que vamos a hacer. No, pero mira, el tema del sector empresarial es un poquito peligroso. El doctor sabe lo que quiere decir. Claro. Es un poco peligroso porque cuando el sector empresarial insaciable asume las estructuras de poder, lo único que se fomenta son la izquierda, porque entonces el débil se va a encontrar acorralado y no van a encontrar una alternativa de desarrollo que no sea luchar contra el capitalismo despiadado. Más bien es lo que da origen a que la democracia se canse. Pero lo de los habitantes de Cristo Rey no han crecido y se han desarrollado a costa de la Máximo Gómez. Seguimos. Claro, porque el Estado debe ser el factor de distribución principal. Claro. O sea, nadie quiere distribuir lo que tiene. Doctor, vamos a meterlo en un tema interesante. ¿Qué le parece a usted los resultados de la encuesta que se Si me vienen llamando de una empresa por ahí, me avisan para mandarme. Algunos le llaman la satrería. Sigamos. No, la encuesta fueron hechas 12 preguntas. Fue una encuesta muy rudimentaria, no digna de lo que es la encuestadora Asisa, la cual en mi caso yo respeto muchísimo.
Y fue una encuesta principalmente para hacer una imagen de opinión pública en la cual se lograban 3 o 4 objetivos. El primero de ellos, hacer una dualidad, está en su última pregunta. O sea, nosotros vimos la encuesta y vimos todo, no solamente los titulares de prensa de la mañana. Entonces, la dualidad de Leonel Fernández, Luis Abinader, como boletas o personas que podrían participar en las elecciones del año 2020. Esa dualidad es la que se vende en la encuesta, ese era el objetivo. El segundo objetivo era tratar de plantear que con primarias cerradas, pues Leonel Fernández le ganaba a Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero al mismo tiempo tuvieron que plantear la pregunta a lo que ellos llaman el total del electorado, el total de los participantes, o sea, primarias abiertas. Del PLD. Sí. No, la primaria del PLD, primarias cerradas, porque eso significa que era solamente la parte de los que decían que iban a votar por el PLD. Pero en el 100% de los escenarios, el 100% de los encuestados, pues a mí me sorprende mucho el resultado de Leonel Fernández, porque el primero que queda en el 100% de la población es el presidente Medina, la segunda es Margarita. Correcto. O sea, los dos que están encabezando el Poder Ejecutivo. Y el tercero queda Leonel. Y cuando usted busca entonces cómo valora la población a los políticos que fueron medidos, entonces usted ve que esos datos no fue dado, por lo menos no fue publicado, en la forma profusa que debía ser publicado, porque es probablemente la pregunta más importante en un interregno en el cual no estamos ni cerca de un proceso electoral. Claro. Simplemente es la valoración que tiene el país. Bueno, pues entonces salen Margarita y Danilo primero y segundo, y todos los otros por debajo del 50%. Entonces yo lo que creo es que el intento, sobre todo, de plantear la dualidad de primarias abiertas, primarias cerradas, que es la discusión ahora. Aquí solamente hay 2 discusiones y hoy se planteó la tercera. La primera discusión política de la República Dominicana es primaria abierta o primaria cerrada. El segundo tema que tenemos hace meses es la reelección, no reelección. Y el tercero ahora es la crisis de los partidos políticos con la sentencia que anula la elección de Federico Quique Antún como presidente del reformismo, y entonces a esto se suma la sentencia del PRD. La del PRD. Entonces ahí tenemos 2 partidos de los que tienen presupuesto alto, que tienen su dirección cuestionada y anulada por el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué ocurre? Que yo la verdad... Y la del PRM no se sabe todavía. No, ni se va a No, y la saber. del PRD no se sabe. No se sabe todavía. No, porque esa fue por el dedo. Y otros Sí, pero todavía no se han contado los Eso fue por partidos el más que dedo. ya han iniciado procesos de debate, de demanda. Está cogiendo gente con 10.000 Pero votos. fíjense Como lo el caso del interesante. Es que son tan pocos que da brega Con 10.000 contar. votos, que fulano ganó con 10.000 votos. Pero fíjense lo interesante de ese tema de primarias abiertas o primarias cerradas. Pareciera que las primarias abiertas serán aprobadas en el Senado la próxima semana. Exacto. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Que se dará el informe de la comisión y se aprobará porque ahí hay mayoría. El grupo que se opone dentro del PLD a las primarias abiertas es el grupo del presidente Leonel Fernández, que a mi juicio escogió ser cabeza de una tendencia o corriente antes que al líder del 100% de un partido que preside en este momento. El partido de gobierno. Pero el domingo ya se anunció un acto en el cual se van a presentar unas cientos de miles de firmas que apoyan la candidatura de Leonel Fernández. Y usted buscar firmas para apoyar una candidatura en el 100% de la población es lo más parecido a unas primarias abiertas. Correcto. Entonces, o tenemos un discurso hipócrita o tenemos una dualidad de objetivos. O sea, cuando el domingo presenten esas, que dicen que son, unos dicen que son 500.000 firmas, otros dicen que son 700.000 firmas, de apoyo a una candidatura dentro del PLD del expresidente Leonel Fernández, definitivamente eso abre el espacio a las primarias abiertas, porque es un ejercicio de primarias Y abiertas. que ya en el pasado se intentó con 2 millones de firmas. 2.200.000 firmas. Yo estaba en ese acto. Usted estaba ahí. Yo estaba en ese acto, Correcto. pero en ese acto el doctor Leonel Fernández, que era presidente de la República, dijo que endosaba esas firmas al Qué Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue lo que dijo. Sí, pero- En este caso son firmas de apoyo a una candidatura en el 100% de la población. O sea, es la metodología de las primarias abiertas. Pero él, de hecho, si usted analiza minuciosamente, si él recibió 2.200.000 firmas y ahora lo que le van a llevar son 700.000, indica que perdió 1.000.000
500.000, ¿no verdad? 1.500.000 con una expansión demográfica también. O sea, que tú lo analizas porcentualmente, perdió más. Bueno, pero eso son situaciones diferentes, porque en aquel momento estábamos muy cerca de un proceso electoral y no hay duda que ahora todavía estamos en un reflujo electoral. O sea, la mayor parte de la población no está en política. Están tratando de ver cómo se buscan la vida, están tratando de ver cómo tienen mejores medios de transporte, cómo tienen acceso al sistema sanitario, cómo sus hijos se educan. No estamos exactamente en una campaña política. ¿Perdón? También hay más gente. Sí, hay más personas. Yo creo que hay más gente, hay más educación, hay más acceso al sistema de salud, hay más servicios. El Partido de la Liberación Dominicana está en una disyuntiva importante porque siempre va a meritar, doctor Salazar, estoy incómodo, pero está bien, de buscar fórmulas alternas hacia una unificación. Me van a mandar para aquí o para allá. Suerte que estamos en el aire entre familias. Eviten que, ¿cómo que se llama? Una C en el aire, una C. Entonces, siempre va a tener que haber una fórmula de advenimiento para mantener el poder dentro de la estructura actual política. Sin embargo, a mí me parece que las personas que acompañan al presidente Fernández están tomando una serie de acciones muy adelantadas, demostrando quizás debilidad política o desesperación política ante temas tan importantes como las primarias abiertas o una posible reelección del presidente Medina, sin tener en cuenta si es constitucional o no constitucional. Yo creo que el presidente Medina está concentrado en llevar a cabo una obra de gobierno firme, continua y exitosa en muchísimos aspectos y en muchísimos campos. Y creo que en la medida en que las obras de gobierno van impactando más a la población en su sentido general, esa posición también de la otra tendencia del Partido de la Liberación Dominicana se siente más motivada a tirar tiros y buscar percepciones con relación a una posición política en este caso. Hay una situación, creo que es interesante que se está dando en la política dominicana, que tiene que ver con su origen y que a mi juicio será un factor importantísimo con mira a la elección del año 2020. ¿Cuál es? Que las elecciones del año 2020 serán las últimas elecciones donde participarán las personas que tenían una relación directa con los líderes que crearon esta democracia. Y eso es importante porque lo que se está discutiendo, y yo creo que donde falla la corriente del presidente Leonel Fernández es que no entiende el objetivo del año 2020. Es que en el año 2020 lo que se va a elegir es quién va a dirigir la transición hacia una nueva generación política. Hasta este momento han gobernado el país los que estaban cercanos a Juan Bosch, el presidente Balaguer y los que estaban cercanos a José Francisco Peña Gómez. Pero estamos hablando de un país en el cual la generación millennials no ha tenido participación en las estructuras de poder, o muy mínima, y son una parte importante del electorado, y ya la generación Z, o sea, los que nacieron en el año 2000 van a votar, bueno, votarían este año si hubiera elecciones, ya votan para el año 2020. Entonces estamos hablando de quién va a tratar de encabezar esa transición hacia una nueva generación para el año 2024. De eso es que estamos hablando. No estamos hablando de quítate tú para ponerme yo, estamos hablando de unas elecciones enormemente trascendentes. Entonces, esa trascendencia no puede limitarse a la discusión reelección o no reelección. No puede limitarse a eso. Porque si ese es el tema de reelección o no reelección, entonces yo podría decir, bueno, yo podría tener el ejemplo de Corea, de Taiwán, podría tener el ejemplo de Singapur, por ejemplo, donde siempre ha gobernado el mismo partido. En Singapur, que era un muelle lleno de mosquitos, hace 60 años, siempre ha gobernado el mismo partido político. Sí. Lo que desmiente el tema de la alternabilidad. En Chile, que es un ejemplo de desarrollo en América Latina, bueno, el mismo grupo de partidos gobernó 20 años consecutivos. Y el PRI en México 40 años casi. Entonces yo estoy hablando que el tema no es reelección, no reelección. Es mucho más trascendente que eso. Es que no es una época de cambio, es un cambio de época. Pero nos vamos a una breve pausa y en pocos segundos estamos aquí con el doctor Humberto Salazar en Última Entrega.